Seguramente todos ustedes conocen las Cortes portuguesas reunidas en Tobar en 1581 proclamaron a Felipe rey de Portugal, es decir, Felipe II, que ya era rey de Castilla, que ya era rey de Aragón y que ya era señor de media Europa, se convirtió también en rey de Portugal. Esto no quiere decir en ningún caso que Portugal y Castilla se unificasen, que se uniesen o que se formase una unidad política nueva. Simplemente Portugal y Castilla seguían siendo reinos independientes, pero a partir de entonces compartieron el mismo reino. Esta situación se mantuvo hasta diciembre de 1640, cuando se produjo en Lisboa una revuelta a la que siguió la proclamación del duque de Braganza como rey de Portugal, con João IV, y a esa proclamación pues, siguió una guerra, la guerra de la restauración, de la independencia o de la secesión de Portugal, una guerra que se va a extender durante 28 largos años y que será uno de los acontecimientos históricos más importantes de la raya, sin ninguna duda. Bien, podríamos pensar bien, que la guerra quebró el sistema de lealtad que se había establecido en 1581 y que desde luego forzó a castellanos y portugueses a elegir un bando. Podríamos pensar también, y no estaríamos errados, que los portugueses eligieron a João IV y los castellanos a Felipe IV. Eso parece lógico, pero hubo conceptos fundamentales y sobre todo encuadrarlos en el siglo XVII. El primer concepto es el de ideología, el segundo el de nación y el tercero el de existir. Los dos eran católicos y romanos. Y por tanto la ideología tuvo muy poco peso a la hora de elegir un bando. Eso es bastante evidente. Por lo que respecta al concepto nación, es un concepto que tiene un fuerte contenido identitario, era el elemento que se utilizaba para identificar a los bandos en conflicto. Se hablaba pues un soldado de nación portuguesa o de nación castellana, esto es así, y de hecho pues la inmensa mayoría de los portugueses apoyaron a João, y desde luego la inmensa mayoría de los castellanos pues se mantuvo leal a Felipe IV. Pero ¿qué sucedía cuando al concepto de nación se superponía un concepto de época que era el concepto de vasallo? Un concepto que estaba muy arraigado sobre todo en las élites, en la nobleza y en el alto clero. Pues se podría dar el caso, y de hecho se dio con relativa frecuencia, que muchos nobles portugueses y parte del alto clero portugués entendió que su señor natural y al que debían lealtad, por tanto, era a Felipe IV. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a veces la elección de bando no dependía de la nación, sino de otro tipo de consideraciones. Pero aparte de eso, aparte de esas cosas, llegó a ser capitán de caballería, tuvo su cuartel por la calzada, finalmente fue hecho prisionero y sorprendentemente no fue ajusticiado, que era lo habitual que sucedía en estos casos. O no digamos el caso de los ingenieros, que tenían su lealtad allí donde estaba la mejor bolsa, sobre todo entre los ingenieros extranjeros. En otras ocasiones no se elegía exactamente un bando, sino que se huía del bando en el que se militaba. El caso de Manuel Vaz, por ejemplo, es sintomático, es un soldado muy bien considerado, porque sin embargo, cuando sintió que la Inquisición le perseguía, porque él era cristiano nuevo, decidió pasarse a Castilla. En otras ocasiones se pasaba huyendo de la justicia, como el caso de Antonio Bisoto, o incluso maestres de campo, como Pedro Lucinda, o como Sánchez del Pozo, que pasaron al ejército portugués huyendo de la justicia castellana. En otras ocasiones las motivaciones eran más simples. Los soldados cambiaban de bando huyendo del hambre que pasaba. Y luego la inmensa mayoría pues no tuvo ninguna opción de cambiar. Simplemente fueron movilizados, fueron encuadrados en una unidad de combate y allí permanecieron hasta que acabó la guerra, hasta que murieron o hasta que fueron incendiados. Básicamente. Por tanto, la casuística que puso en marcha la guerra fue muy variada. A todos aquellos que se
encontraban desplazados del reino en el que vivían. Por ejemplo, todos los soldados portugueses que estaban en el ejército de Felipe IV en Cataluña, luchando contra la sublevación catalana de ese año. Y luego, por supuesto, afectó y mucho a todos aquellos que no aceptaron el sistema de lealtades establecido a partir de 1640. Pero nos vamos a centrar fundamentalmente en una serie de personajes que Antonio José Rodríguez Hernández ha definido como los rendidos. Es decir, aquellos soldados. Por tanto, no podemos confundir a los rendidos con los espías, aunque muchos rendidos fueron primeros espías. Es un acto que fundamentalmente se tomaba, era una decisión personal, aunque en algunas ocasiones afectó incluso a compañías enteras, como el caso de Manuel Barba, que desertó o se pasó con toda su compañía precisamente en Campos Mayores. Era también el clero, bueno, probablemente fue un poquito receloso, fue muy recelosa teniendo en cuenta el desenlace que habían tenido los episodios de la sublevación de Évora del año 1637. Un ejemplo muy significativo es lo que sucedió en Campomayor, y esto nos lo cuenta Aires Varela, por lo tanto es una fuente que no es nada sospechosa. Aires Varela cuenta que cuando se proclamó en Campomayor a don Joao IV, la mayor parte de los nobles estaban cazando, y cuando volvieron a Campomayor escucharon el ruido de la festividad y enviaron a sus criados a preguntar qué sucedía. Y los criados, cuando conocieron que en todas las poblaciones de la Raya se había proclamado a don Joao IV, es cuando volvieron y se sumaron a la causa. Y esto lo cuenta Aires Varela. O el caso, por ejemplo, de Arronches. La población de Arronches se sumó mayoritariamente a la causa de don Joao IV, pero hubo bastantes vecinos que colaboraron en el ejército de Felipe IV y algunos incluso desempeñaron un papel muy destacado, siendo algunos como Diego de Avellar y Manuel de Matos, que por cierto, antes de hablar de don Joao, pues tendría que hablar de Gemma, que ha sido la que me proporcionó alguna de la información más interesante y que me puso sobre la pista de lo que son sus datos personales, que siempre son los más complicados. Don Joao Díaz de Matos es un ejemplo prototípico de rendido, ¿sí? Del que se cambia de ejército. ¿Sí? En este caso se cambia del ejército portugués al ejército español. Primero por el año de 1657, que es el año en el cual se produce un trasvase masivo, y cuando digo masivo digo que esta tendencia fue cuando más soldados se pasaron a Portugal, después de la muerte de don Joao IV, la regencia de Luis de Guzmán, el príncipe Alfonso VI, bueno, con sus problemas. En fin, era una época en la que los que conocían un poco el curso de la guerra decidieron cambiar de bando y creo que intentaron apostar a caballo ganador, aunque al final se equivocaron. En segundo lugar, por las motivaciones. No cambió de bando motivado. Yo siempre pensé que era oliventino, porque toda su carrera profesional va a estar muy vinculada con Olivenza. Y desde luego se casó 2 veces en Olivenza y con 2 oliventinas. Intervino además, ya veremos, mucho y muy activamente en la toma de Olivenza. Bueno, pues nació en Lubrizal, conocemos bastante bien su carrera profesional, sabemos que en 1647, cuando se casa, era ordenanza, que en 1650 el encargado de visitar a Badajoz fue precisamente Joao Díaz de Matos. Joao Díaz de Matos pues era un señor muy concienzudo, un señor que antes de entrar en Badajoz se hizo con un caballo castellano, con arreos castellanos, y que en lugar de dirigirse directamente desde Elvas a Badajoz, se dirigió primero a la Albuera, se emboscó en un lugar de la Albuera que es reconocible hoy, que es la Florida y Malasaradas, y cuando empezó a caer la noche, se dirigió a Badajoz, entró en la ciudad, preguntó por el sargento al que iba a buscar, estuvo comiendo con él, reconoció la alcazaba, se aseguró de la lealtad de los sargentos y cuando hubo terminado salió, igual que entró, fue a Elvas, informó a su superior inmediato y se alojó en la casa de otro fusiler que era como él, también natural de Lubrizal. Y Mateo Rodríguez
que es un soldado de caballería que conocía, dice que, bueno, que era un soldado particular, que nunca se sabía dónde iba ni dónde venía, y que solo al final, el siguiente episodio que voy a hablar es del año 1647, cuando decide pasar del ejército portugués al castellano. Estaba participando activamente en los trabajos de sitio a Olivenza, que había guiado los aproches, es decir, que él, que conocía perfectamente la fortificación de Olivenza, es el que había indicado a los ingenieros por dónde había que atacar la plaza, y finalmente el ascenso de João Dias de Matos a capitán era un aliciente para otros muchos que estaban también pensándose en la oportunidad de pasar al ejército. Bien, esto fue el 29 de abril. La Junta de Guerra aceptó la propuesta del Duque de San Germán, que fue su vida. El día 7 de julio, no voy a entrar en muchos detalles, se produjo un combate en lo que hoy sería al norte del puente del río Gébora, aproximadamente, fotos así de todos tienes, por la zona de la Triviana, no por la en la que la caballería portuguesa bueno, durante una trampa, la podrán ver y la podrán conocer mejor en las actas, planteó una emboscada a la caballería castellana. La caballería castellana entró al trampo, fue emboscada, fue derrotada, y uno de los prisioneros fue precisamente João Dias de Matos. ¿Vale? Por tanto, el día 7 de julio es 2 años después de estos episodios, ya dice que, según le había informado João Dias de Matos, uno del 50, otro del 53, otro del 59, y de hecho, después de la batalla, con toda naturalidad, todos aquellos... El micro un poco. ¿Se le separe? Sí, sí, por fuera. Ahí. Es que lo tocas la base y suena. Ah, vale. Pues bueno, después de la batalla y con toda naturalidad, todos aquellos castellanos que habían hecho prisioneros los portugueses fueron devueltos a cambio de otros prisioneros castellanos. Pero con toda naturalidad, pues fue informado de que João Dias de Matos no venía en el intercambio. Y ahí hubo un intercambio de misivas, ¿verdad? Un intercambio de misivas, y es que en el asunto del intercambio de prisioneros se habían arbitrado varios procedimientos. Uno era el rescate, es decir, el rescate, la compra. Otro era básicamente no lo consiguió. Y finalmente, el día 11 de julio fue ejecutado. Y la ejecución fue ejecutada 2 veces, porque fue colgado, se rompió la cuerda, lo volvieron a colgar, y en la segunda parte ya se fue efectivo la orden de ejecución y efectivamente la muerte de este personaje. Y ya para terminar, he ido muy rápido, simplemente de lo que les dije antes. En este tipo de casos, o en esta casuística, es muy difícil ser objetivo, y yo desde luego lo he intentado. Tenemos aquí una valoración del personaje por parte del conde de Tautuguía, que es que era capitán general, perdón, que era el gobernador de las armas del ejército alenteño, que decía de él que era un villano, un señor que no por méritos suyos, sino por azares de la fortuna, había conseguido ascender hasta el puesto de teniente, pero como consideraba que era un merecedor de más mérito y de más premio, decidió pasarse al bando enemigo. Y la otra, por supuesto, es una visión completamente diferente, es una petición de su segunda esposa, de la viuda, que reclamó a la corona una compensación por la muerte de su marido, evidentemente, que había quedado viuda, había quedado sin ingresos, y la corona debería hacerse cargo de su sostenimiento, de su mantenimiento, y ahí, pues, evidentemente, hace una loa de su marido, ¿verdad? Entiendo que con independencia de lo que nos pudiera parecer João Dias de Matos, lo que sí está claro es que es un personaje que no merecería perderse en la bruma de la historia y que yo creo que necesita por lo menos ser conocido, si no reivindicado, si por lo menos conocido. Y como les dije el otro día, lo que